¿Quieres comprar un celular por internet, pero tienes miedo a que quede retenido en aduana? En el video del día de hoy te voy a compartir una guía completa para que eso no te suceda. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Lo primero que nosotros debemos conocer es qué es la plataforma de AliExpress. AliExpress es un marketplace C2C que permite realizar transacciones entre compradores y vendedores. Recordemos, AliExpress no vende absolutamente nada, es un mercado en línea que permite tener múltiples vendedores que ofrecen sus productos. Así que si ustedes tienen algún inconveniente, debemos recordar que el engaño o la estafa o los inconvenientes se generan con los vendedores y AliExpress funciona como un intermediario para poder solucionar ese problema. Y como ustedes ya lo saben, pertenece al grupo Alibaba. ¿Qué es lo que necesitamos para poder comprar en AliExpress? Es crear una cuenta en AliExpress. Ese paso también ya se los he explicado antes y no les voy a compartir el enlace, pero es simplemente debemos tener un correo, debemos crear una contraseña e ir llenando toda nuestra información. Ahora, una vez que nosotros tenemos una cuenta en la plataforma de AliExpress, debemos realizar la búsqueda del equipo celular, pero a la par debemos revisar la página del MTC para verificar si ese equipo cuenta o no cuenta con el certificado de homologación. Para el ejemplo he colocado el Poco X5. Este modelo Poco X5 puedo verificar que en la página del MTC sí cuenta con el certificado de homologación para poder continuar con mi proceso de nacionalización. Vale, he visto un equipo que me parece que el certificado se encuentra cargando, que todavía no se encuentra finalizado, que todavía no se encuentra finalizado el cargado del documento, recomiendo que esperen hasta que el documento se encuentre cargado para que puedan realizar la compra, simplemente para evitar demoras. Una vez que ustedes ya han verificado que el equipo cuenta con todo, con el certificado de homologación, es no pagues con una tarjeta con una cuenta en soles. ¿Por qué? Muchas veces la plataforma de AliExpress, dependiendo cómo ustedes lo tengan configurado, te va a mostrar el precio en soles. Ahora, ¿por qué no, Magali? Si acá me aparece 841 soles, ¿por qué no lo voy a pagar en soles? La plataforma de AliExpress, si bien te puede mostrar los precios en soles, te lo va a cobrar en dólares, porque la plataforma de AliExpress trabaja con dólares. Ahora, muchas veces si tú vas a pagar con tu tarjeta en soles, no te van a cargar 840 soles, te pueden llegar a cargar 1000 soles. ¿Y eso por qué? Ustedes dirán, si bien te muestra este precio, ¿qué es lo que va a hacer tu banco? Va a convertir tus soles a dólares, pero con el tipo de cambio que ellos manejan. Entonces, vas a perder por el tipo de cambio. Si bien en la zona lo podemos encontrar a 3.70, tal vez el tipo de cambio en el banco está a 4 soles. Solo por mencionarlo, depende del banco con el que ustedes trabajen. Y si de repente no están de acuerdo con ese tipo de cambio tan alto que les está cobrando su banco y deciden cancelar la transacción, pueden hacerlo, sí, pero perderían por el tipo de cambio porque han pagado 209 dólares, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que sucedería? Te van a devolver esos dólares a soles, pero también al tipo de cambio que maneje el banco, que si bien te vendieron a 4 soles, te los pueden comprar a 3.50, 3.20, o sea, solamente por mencionarles algunos números. Ahora, que tienes claro eso, es muy importante que ustedes verifiquen siempre al vendedor dentro de AliExpress, cuántos años tiene dentro de la plataforma, cuál es el feedback que ellos tienen y revisar absolutamente toda la información que nosotros podemos ver sobre este vendedor para tener conocimientos de qué problemas han tenido, qué inconvenientes se pueden presentar y qué esperar del producto que nosotros vamos a comprar. Ahora, una vez que tienes claro esto de pagar con una tarjeta en dólares, por favor, coloquen sus datos completos. Veo todavía muchos usuarios que hacen temas de rectificaciones porque no han colocado su información completa, solo colocan un nombre, solo colocan un apellido. Es muy importante que cuando ya ustedes ya están decididos a realizar la compra de ese artículo, coloquen sus datos tal cual aparece en su documento nacional de identidad. Tal cual, si tienes 3 nombres, tus 3 nombres, pon un número de celular,
coloca tu dirección, coloca tu código postal de 5 dígitos. Si todavía no sabes cómo hallar tu código postal de 5 dígitos, te voy a dejar el enlace del video para que ustedes puedan hallar ese código. Esto permite que todo lo que sean los repartidores puedan ubicar mucho mejor tu zona y puedan realizar todo lo que es el tema del envío de una manera mucho más óptima. Entonces, le das simplemente clic a Place Order y seleccionas la tarjeta con la cual ustedes quieren pagar. Y simplemente si cuentan con el saldo suficiente, le dan clic en confirmar. Una vez que la transacción ha sido aprobada, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es esperar a que nos vayan notificando respecto al envío de nuestros productos. Entonces, una vez que yo tengo el envío de mi producto, yo voy a obtener el número de seguimiento o tracking number. Es muy importante que nosotros seleccionemos las compras, bueno, lo recomiendo con un número de seguimiento o que seleccionemos la opción donde dice AliExpress estándar shipping. Una vez que nosotros hemos realizado y hemos pagado por el envío, nosotros vamos a poder hacerle seguimiento. Recordemos que todas las compras que realizamos en AliExpress existen diferentes empresas encargadas de realizar la entrega. Tenemos a Serpost, tenemos a Urbano, Dinet y Sabar. Entonces, si todavía no sabes cómo hacerle seguimiento a tus compras realizadas en AliExpress, te voy a dejar el enlace del video donde te muestro cómo realizar el seguimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque si tu vendedor tal vez no te ha enviado el producto, si en lugar de venir a Perú lo ha enviado a Brasil, lo ha enviado a Colombia, lo ha enviado a otro país, tú te vas a poder dar cuenta con tiempo y vas a poder realizar algún reclamo, vas a poder realizar alguna disputa y no vas a estar esperando mucho tiempo para que se realice la entrega de tu producto. Así que por favor sigue estas recomendaciones, que sigo viendo ese tipo de estafas en las cuales dan un número de seguimiento que no les corresponde, que va hacia otro país o hacia inclusive otras personas. Entonces, una vez que ya tienes esta opción, te recomiendo que vayas tramitando todo lo que es tu permiso de internamiento, porque actualmente, así hayas realizado la compra de un celular, te están solicitando todo lo que es el permiso de internamiento a través de la BUSE. Entonces, ¿para qué necesitas? Tener un usuario, una clave SOL, y te vas a ir a la opción de permiso de internamiento. Para este permiso de internamiento vas a requerir tener la factura, tener la factura, tener el certificado de homologación y los datos que te van a ir solicitando. También les voy a dejar el video de cómo solicitar el permiso de internamiento. Así que cumpliendo con todos estos pasos, como les dije aquí, tramita el permiso de internamiento ante la BUSE. Tienes que estar atento a la notificación de llegada del equipo donde te van a solicitar el certificado de homologación, te van a solicitar el permiso de internamiento que tiene un costo de 28 soles con 50, demora aproximadamente 5 días y simplemente tienes toda la documentación, solo te queda esperar a recibir tu equipo de una manera satisfactoria. Así que sigue todas estas recomendaciones y espero que tu próxima compra por internet de tu equipo celular llegue sin ningún inconveniente. Gracias.